Ahora no se oye. Le damos gracias a Dios entonces, agradeciendo pues la presentación y, e iniciamos nuestra actividad referida fundamentalmente a la gamificación y al aprendizaje basado en juegos. Sí les voy a pedir por favor en la medida de las posibilidades mantener los micrófonos en silencio. Sé que algunos están con celular y eso es bien valioso porque quiere decir que están colocando también parte de su data en este trabajo. La sesión está grabándose, así que también les queda, y eso permite pues que la puedan ver con calma, si alguno tiene alguna dificultad de conexión, se queda sin luz, en fin. Mi nombre es Gustavo González, eh, soy pues venezolano, caraqueño, en este momento resido en la ciudad de Panamá desde hace unos 5 años. Estoy en la dirección académica del Instituto de Enseñanza Superior Alberta Jiménez, que es una iniciativa de la Congregación Pureza de María y que de alguna manera desde su perspectiva de fundación no solamente se ha encargado Madre Alberta, su fundadora, de la educación de niñas y jóvenes, sino también de la formación de maestras inicialmente, fundando la primera escuela normal en las Islas Baleares, en España. Ese centro universitario pues sigue estando presente en España y por supuesto en América pues esta iniciativa pretende estar al servicio de la formación de los docentes, no solo de Pureza de María, sino de todos los que lo necesiten y por eso estamos aquí con ustedes. Bien contento de poder dar este granito de arena y este aporte a mi bella Venezuela, a mis paisanos, en medio de tantas dificultades que sé que se están viviendo, pero aún con la esperanza y la lucha por ofrecerle a los niños y jóvenes pues lo mejor de lo que nosotros podemos dar. Vamos a trabajar entonces sobre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Es una experiencia bien particular esta temática porque desde la perspectiva más actual de la gamificación, que ya vamos a ir desprendiendo qué significa y todo eso, es importante hacer notar que tiene mucho que ver con el uso de las tecnologías. Sin embargo, aunque las experiencias gamificadoras pareciera que todas fueran desde las tecnologías, también es verdad que si aprendemos bien el concepto y desde la experiencia de la creatividad, se pueden hacer otras actividades que no necesariamente se vinculen con la estructura tecnológica, aunque daremos pistas de cómo podemos hacerlo al menos hasta ahora. Tenemos dos conceptos, el concepto de gamificación y el concepto de aprendizaje basado en el juego. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, vamos a hablar en principio de que son dos cosas distintas. Estamos hablando de dos conceptos distintos, no totalmente distintos, porque tiene semejanzas, porque tiene diferencias, pero marcan, por supuesto, unos contrastes interesantes, sobre todo por las concepciones que nosotros tenemos desde la escuela, ¿sí? Y las nuevas concepciones que se van dando a medida que avanza la sociedad de la información. Entonces, ¿qué elementos son muy cercanos en ambas iniciativas? Tanto la gamificación como el aprendizaje basado en juego persiguen el mismo propósito. Ese, en principio, es eso: hacer del estudiante centro y protagonista de su aprendizaje. Eso seguramente nos va a parecer conocido,
porque en la dinámica de los últimos 30 años de la educación, vamos insistiendo en que el estudiante va colocándose al centro del proceso. Es verdad que desde el punto de vista del uso de las tecnologías, de lo que llamamos ahora tecnologías del aprendizaje y comunicación, superando que solo sean TIC, tecnologías de la información y la comunicación, sino avanzando a las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, perdón, en las TAC está justamente un cambio de paradigma que lo van a ir notando a medida que va avanzando esta sociedad de la información, en que ya tampoco el estudiante el estudiante va a dejar de ser el centro del, del proceso, sino que el aprendizaje es el que se va convirtiendo en el centro del proceso sin poner a un lado al estudiante, o sin poner a un lado al estudiante, sino entendiendo que ese centro y protagonista es estudiante y aprendizaje, o mejor dicho, el aprendizaje que logra el estudiante. Esto va sucediendo porque hay algunas tendencias que van analizando y van diciendo lo siguiente. La educación, viendo las dificultades que tienen las familias, se está dedicando a muchísimas áreas alrededor de la persona. Bueno, es lo que nosotros llamamos educación integral de toda la vida. Sin embargo, algunas perspectivas solamente lo en que son tendencias que se van dando y que podemos estar de acuerdo o no. Lo que quiero decir es que necesitamos revisar nuestros modelos para que esto pueda tener una reflexión justa. Las escuelas se están dedicando a tantas situaciones alrededor del niño, que repito, por eso hablamos de educación integral, que el proceso de aprendizaje pareciera que hubiese quedado en un segundo plano. Esas son reflexiones que van surgiendo. Lo cierto del caso es que la gamificación y el aprendizaje basado en el juego van a procurar que el estudiante sea el centro y protagonista de su aprendizaje, no de cualquier proceso, ¿sí? Sino de su aprendizaje. Claro, ese aprendizaje emocional, ese aprendizaje cognitivo, ese aprendizaje social, elementos que vamos manejando en el día a día de nuestras escuelas, más aún si estamos en la línea de trabajo de Fe y Alegría, de ABEC, de la Escuela Católica en América. En ambos casos, la gamificación y el aprendizaje basado en el juego utilizan la dinámica de los juegos. Ahora, cómo las utilizan y cuáles son los puntos de partida va a ser bien interesante comentar. Un concepto de gamificación que nos puede servir. La gamificación, en sentido más estricto, es aplicar estrategias, pensamientos y mecánicas. O sea, una forma de estructura de juegos en contextos no jugables. Entendamos el concepto que está intentándose traducir. En conceptos donde, en lugares, en contextos donde no se juega. En contextos donde jugar no pareciera ser ni incluso posible. Este detalle de los contextos no jugables es una diferencia muy clara con el aprendizaje basado en el juego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros desde hace muchísimos años el concepto lúdico, lo lúdico, ludos, juego, que hemos venido incorporando a las escuelas no es nada nuevo. Entonces, ¿a qué le estamos llamando gamificación? Pues, si lo lúdico aparece en el aula desde hace mucho tiempo y lo observamos mucho más claro en preescolar y primaria, entonces la gamificación es intervenir en aquellos espacios educativos donde no se concibe que se pueda jugar o donde no pareciera que pudiese incorporarse la acción del juego. Porque no se trata de juegos preestablecidos, no se trata de que usamos los juegos tradicionales. Se trata de que en todo caso haya la transformación, puede ser el caso de algunos juegos que llamemos tradicionales en otras estructuras que no parecieran jugables. Por ejemplo, yo puedo usar, voy haciendo algunos ejemplos a medida que vayamos avanzando. Si van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y voy haciendo intervenciones en ese sentido.
Supónganse que vamos a jugar dominó. ¿El dominó para qué me sirve en sentido estricto? El dominó me sirve en sentido estricto para trabajar cálculo, ¿sí? Los jugadores verifican el número de piezas, las piezas que van saliendo y ¿qué nos piden los grandes jugadores de dominó? Cuenta. Cuenta cuántas piezas tiene el otro, qué piezas ha colocado y sobre esas piezas que ha colocado se calcula. Eso puede llamarse aprendizaje basado en el juego. Hay un aprendizaje que subyace, que está naciendo a partir de jugar un juego tradicional. Lo puedo jugar dentro del aula, lo puedo jugar en un momento de distensión, lo puedo jugar en el recreo. Lo puedo jugar en una feria, en una vendimia, qué sé yo. Lo puedo jugar en distintos espacios de la escuela y puedo centrarme en el juego como tal. Hay iniciativas, por ejemplo, de usar el dominó para reforzar conceptos. Entonces, de un lado de la pieza aparece el nombre del concepto y del otro lado aparece la definición. Entonces, el estudiante para poder jugar necesita unir cuál es el concepto, cuál es la definición, y entonces transforma el dominó tradicional en una estructura que pudiese ser no jugable. Y eso no necesita que tengamos claramente aspectos relacionados directamente con la tecnología, al menos no con la Internet. ¿Sí? Avanzo. Lo importante entonces de la gamificación es que parte de contextos no jugables con un propósito muy, muy claro, que es que se adopten ciertos comportamientos, es decir, que se logren ciertas conductas. Por otro lado, el aprendizaje basado en juego, tenemos la utilización de los juegos que ya existen o creados para la ocasión como apoyo al aprendizaje. Es decir, que se asimila o se evalúa el conocimiento. Entonces, lo que yo acabo de decir, por ejemplo, del dominó, pues, sigue siendo aprendizaje basado en el juego, porque es algo que existe, que se ha creado para una ocasión concreta y que pretende asimilar o evaluar un contenido. El profesor no da la clase con el dominó. El profesor utilizará el dominó en un momento. El dominó, supónganse, el dominó genético, que yo lo recuerdo haberlo utilizado cuando estudié noveno o tercer año ahora, ¿verdad? El dominó genético era pues una serie de un dominó que nos pedían construir con una serie de conceptos claves y para trabajar que esos conceptos los pudiésemos asimilar, al finalizar las clases o en los últimos minutos, pues hacíamos rondas para hacer ese juego. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que ya había un concepto claro, una estructura creada para eso y que era apoyo al aprendizaje. Entonces, el aprendizaje basado en juego es cuando utilizo el juego para apoyar un aprendizaje de modo directo, pero es que el juego ya existe. Ahora, ¿qué sucede con otros elementos más conceptuales? Vamos a avanzar. Con respecto al origen y la meta, y aquí hay un tema importante. La gamificación no nace en la escuela. Y esto es un detalle que necesitamos tener muy claro. No nace en la escuela, nace en empresas. En empresas que requerían o que requieren, porque se sigue utilizando, modificar conductas, ¿sí? Hacer modificaciones en el comportamiento de los trabajadores. Pero ¿cómo esas modificaciones? Bueno, necesitaban claramente ajustar el ritmo del trabajo en función de los logros. Por ejemplo, algunas organizaciones que se dedican al centro de llamadas, call center, ¿no? Reciben llamadas y estos call centers pues tienen diferentes horizontes. Uno llaman para hacer ofertas, ventas, otros llaman para cobrar, otros llaman u otros reciben la atención al cliente ante problemas en el uso de un determinado servicio. En cualquiera de los casos, supóngase el de ventas, tienen que llegar a metas. Entonces, en Inglaterra, donde nace esta primera iniciativa, algunos jóvenes, gerentes jóvenes,
se dieron cuenta que podían generar algún tipo de iniciativa que modificara ese deseo de llegar a la meta, ese deseo de llegar a un propósito concreto, en este caso de vender, pero que se hiciera de un modo distinto, agradable, que pudiese trabajar la motivación, que pudiese trabajar la concentración, pero que además le generara una forma positiva de jugar. Y ahí es donde se ubica la gamificación. Entonces comenzaron a hacerse algunas estructuras como metas a corto plazo, ¿sí? Número de llamadas realizadas, número de clientes conseguidos, número de ventas realizadas en un tiempo determinado y con algunas motivaciones o con algunos estímulos, trofeos, calcomanías, insignias, que fueron generándose con el propósito de ir avanzando. Mientras más insignias tengas, por ejemplo, en una semana, vas a obtener un bono que evidentemente era compensación económica. O mientras más trofeos vayas acumulando, pues tienes a final de año una bonificación pues mucho más sustanciosa. Y elementos como eso. Entonces, nace por lo tanto, su meta por lo tanto es, utilizando las mecánicas del juego, potenciar motivación, concentración en la meta, ¿no? Y otros valores positivos del juego. En algunos casos se introdujo el trabajo en equipo, es decir, esta hilera o esta fila de telefonistas van a conformar un grupo, entonces ya no solamente voy a ver la meta personal, sino la meta colectiva, como, es decir, cómo mejoro mi trabajo, pero cómo también ayudo a mejorar el trabajo de los demás. Entonces fueron agregándose estas estructuras que no son solamente la competencia por colocarte una zancadilla, competencia por hacerte mal, no, competencia por lograr unos objetivos que están claramente motivados. En el aprendizaje basado en juego, este se origina en ambientes escolares, con lo cual ya si está en la escuela es porque tiene un horizonte claro de aprendizaje y conocimiento, ¿sí? Su meta, por lo tanto, es lograr el conocimiento dando respuesta a los objetivos de aprendizaje. Entonces, si yo logro proponer que se haga un dominio genético o propongo el uso del pasapalabra o el stop o propongo, no sé, una estructura básica que me permita desarrollar algunos objetivos de aprendizaje, entonces ya estoy claramente en el aprendizaje basado en el juego. La diferencia es muy sucinta, muy pequeña, muy delgada, pero claro, cuando ya vamos viendo cómo se origina, cómo se va dando la estructura, le podemos ir viendo la diferencia. Al final, la idea es que nosotros podamos, sea aprendizaje basado en juegos o sea gamificación, lo podamos incorporar efectivamente en nuestras planificaciones. Es decir, cómo hacemos de nuestras sesiones de clase, cómo hacemos de nuestros espacios educativos unos espacios donde el estudiante sienta que jugando aprende o que realizando ciertas estructuras del juego, pero no en una estructura de un juego de mesa, por decir algo, él está también aprendiendo distintas cosas, que no solamente son los contenidos, está aprendiendo también actitudes, está aprendiendo también otros valores que están inmersos en el juego. ¿Cómo se compone en todo caso la gamificación? Se compone de estos elementos que no sé si todos están viendo mi pantalla, pero van más o menos en esa perspectiva. La gamificación, por lo tanto, se compone. Primero que tiene que haber metas y objetivos muy claros. Aquí hago una distinción que es didáctica y que además es instruccional. Las metas son genéricas e incluyen al docente. Los objetivos, incluso si ya estamos trabajando con base en competencias, se centran más en el discente, en el estudiante, en lo que él realmente va a lograr.
tiene que tener reglas. La gamificación tiene que tener reglas. La diferencia con un juego tradicional es que el juego tradicional tiene sus reglas. Y yo lo que hago es aprovecharme de sus reglas para adaptarlo al aprendizaje. No, en la gamificación yo creo las reglas. No existen. Eso es importante ese detalle. Y es importante que exista. O sea, necesito un parámetro que me diga logrado o no logrado, puedo hacer hasta aquí, si hace esto, ¿qué sucede? ¿Sí? O de alguna manera establecer pautas. Tiene que tener una narrativa. Y aquí es otro detalle importantísimo que no me ofrecen los juegos tradicionales. La narrativa, y aquí es donde entran algunos elementos tecnológicos, la narrativa tiene mucho que ver con cuál es la historia que acompaña esa gamificación. Ya lo vamos a procesar un poco más e incluso vamos a dar algunos ejemplos y algunas ideas que espero les puedan servir. La gamificación tiene libertad de elegir, es decir, que ofrece la posibilidad al participante de acceder más allá o más acá o menos acá a una acción concreta. Y por lo tanto, dentro de esa acción concreta, él puede establecer una decisión, puede tomar una decisión. Vamos a verlo ahora. Tiene recompensas a medida que yo voy avanzando, voy obteniendo recompensas. La gamificación tiene un punto de realimentación, un estatus visible, es decir, cómo voy, cooperación y competencia, es decir, que no están en contra, sino que tienen que ir de la mano, tiempo, progreso y sorpresas. ¿Vale? Vamos a ampliar cada uno de esos elementos. El aprendizaje basado en juegos se compone de metas y objetivos, igual, reglas e instrucciones, porque existen, ya bien preestablecidas. Si puedo hacer ajustes, sí, yo puedo hacer cambios en el juego, tal cual como él existe. El juego requiere, el aprendizaje basado en juego requiere interacción, porque sí, en la gamificación la interacción puede ser más o menos. En el caso del aprendizaje basado en juego, la interacción tiene que darse. El conflicto se da siempre porque hay competencia, desafío y oposición. Siempre, siempre va a haber conflicto. Conflicto, entiéndase, en que va a haber un ambiente competitivo, en que hay desafío y en que hay oposición. O sea que no necesariamente, es decir, yo puedo gamificar sin necesidad de estar el uno con el otro, ¿sí? En cambio, en el juego, habitualmente la oposición es parte de ese proceso. Si yo juego Ludo, ¿sí? Pues tengo 4 oponentes. Si juego Monopoly o Monopolio, tengo varios oponentes. Si juego dominó, tengo 4 o tengo al menos una pareja de oponentes. Es decir, siempre hay oposición. Y por supuesto, hay evaluación del aprendizaje directamente. O sea, yo uso el juego para evaluar el aprendizaje. Evidentemente, en la gamificación atiende una evaluación, porque sí hay una evaluación, pero la evaluación está más inmersa en el proceso. Porque además, lo que dije antes es retroalimentativa, es decir, se va haciendo formativa. Y entonces, por lo tanto, aparecen distintos momentos del proceso gamificado. Por lo tanto, vamos a hacer algunas precisiones. La gamificación coloca sistemas de recompensa basados en el juego, en juegos, en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje basado en juegos usa el juego para enseñar contenido de una manera atractiva. Son dos cosas distintas. La gamificación se centra en recompensas con insignias y logros, ¿sí? El aprendizaje basado en juego incorpora el juego más dentro del salón de clases. La gamificación me puede sacar del salón de clases. Usa la gamificación, la experiencia, en lugar de la escala de estimaciones o de calificaciones. En el caso del aprendizaje basado en juego, tiene que hacerse una calificación A, porque sí, o sea, necesito evaluar. Es decir, no solemos usar el aprendizaje basado en juego para que se distraigan. Sí, yo puedo poner juegos para que se distraigan, eso sí es verdad. Entonces no es aprendizaje basado en juego, es incorporar juegos. Pero si yo utilizo el juego para aprender, o sea, o para que el estudiante aprenda, necesito claramente evaluarlo permanentemente. La gamificación puede incluir misiones para enseñar valiosas habilidades para la vida.
que en el juego no necesariamente están inmersas en el aprendizaje basado en juego como tal. El aprendizaje basado en juego también tiene ventajas porque alienta el pensamiento crítico y la resolución de problemas. ¿Ok? Y enseña a través del propio juego, no enseña a través de la recompensa. Y esto es otro detalle que va a diferenciar a estos dos procesos. Repito esta parte. El aprendizaje basado en juego enseña a través del propio juego. Si es dominó, pues enseña cálculo. Si hago la transformación, el propio juego me enseña. En cambio, la gamificación me puede enseñar más por recompensas, porque esas recompensas no necesariamente son puntos. Pueden ser insignias, pueden ser incluso eh, bonos que me permitan rehacer algunas actividades y poderlas mejorar. Entonces, fíjense cómo le puedo dar la vuelta a las recompensas. O sea, la recompensa puede ser una estructura muy, muy variada. Hay varias plataformas que nos pueden servir para gamificar y para establecer estructuras basadas en el juego, que al final yo hago la distinción que acabo de hacer, pero al final lo que queremos es incorporar el juego de un modo estructurado, de un modo previsto, es decir, que no puede improvisarse, y que además nos sirva claramente para el trabajo de lo que queremos hacer. No sé si todos pueden en este momento participar en un juego con Kahoot. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna inquietud. No sé si todos tienen en este momento la posibilidad de conectarse. Ya estamos conectados aquí, pues, pero sé que hay algunos colegas que están juntos en salas, si tienen la posibilidad de conectarse con su celular para jugar en Kahoot. Si me indican, por favor, puede ser a través del chat, no hay ningún problema. Al menos para un poco conocerlo y participar, ¿no? Seguro ya lo conocen, seguro ya conocen Kahoot. Kahoot es para los que quizás lo han escuchado, pero no lo han utilizado, ellos mismos se definen así como una plataforma de aprendizaje basada en juegos que facilita crear, compartir y jugar juegos de aprendizaje o concurso de preguntas y respuestas en minutos, ¿sí? Entonces, esto trae como posibilidad la doble visión, es decir, puedo gamificar y puedo generar aprendizaje basado en juegos, porque el Kahoot al final me está evaluando, es decir, está generando una serie de conceptos que deben ser definidos, pero no definidos, definidos a través de la selección simple, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con esto del Kahoot a ver si nos da la posibilidad. ¿Ok? Kahoot tiene dos partes. Si necesito, por favor, a través del chat, los que puedan indicarme si han jugado en otro momento Kahoot o lo conocen. ¿Sí? Si pueden a través del chat de aquí de Meet indicarme si lo conocen. Para los que están trabajando desde el celular, en la parte inferior de su celular aparecen tres puntitos, ¿ok? Tres puntos al lado del micrófono y de la cámara. En esos tres puntos les va a aparecer algo que dice mensajes de la llamada. Ese es el chat, a lo que me refiero del chat. Para los que están en la computadora, en la parte superior derecha, que no hayan usado Meet, tienen algo que dice personas, un número 34, 35, que somos los que estamos conectados, y al lado un cuadro con rayas horizontales, ese es el chat. Perfecto, perfecto. ¿No lo conocen? Ok. No pasa nada, profesor. Perfecto. Algunos no lo conocen. Del grupo que está reunido en sala del colegio, tienen posibilidad de conectarse con su propio celular, no a la llamada, sino a la actividad que vamos a hacer. Si me informan, por favor, o los que puedan. Ok, no lo conocen, no lo conocen. Ok. También hay gente de Roca Viva que está por aquí. Buenísimo. Sí, me pregunta el profe Joyce.
Si están con celulares, es una aplicación que puede descargarse, que podría descargarse. Tienen problemas de conectividad. Ok. Ok. No lo ven en pantalla. Para los que me están preguntando cómo se escribe correctamente. Lo están viendo en pantalla. Lo voy a colocar aquí en el chat. Kahoot. K-A-H-O-O-T. Kahoot. En mi pantalla debe verse la imagen del programa. Ok, fíjense. Explico entonces cómo pudiésemos usarlo. Los que puedan conectarse, háganlo. Igual vamos a hacer el ejercicio entre todos. Kahoot es un sistema, está en la web, es gratuito. Importante detalle, es gratuito. Entonces, como es gratuito, cualquiera puede acceder, cualquier docente, perdón, puede registrarse como docente con su cuenta, por ejemplo, de Google, con su cuenta Gmail. Y el estudiante no necesita registrarse. El estudiante lo que necesita es un código que le permite conectarse a ese Kahoot, es decir, a ese examen, a ese juego, de forma puntual. Y una vez que él termine el juego, él se sale, se desprende del juego y ya. Eso acaba allí. ¿Ok? Si nosotros colocamos, por ejemplo, en nuestra pantalla, permítanme hacer un cambio acá. Sí, estoy siguiendo una presentación. Para los que están, no sé por qué solamente los me están viendo a mí, pero busquen dentro del propio celular, debe salir IESAC, IESAC, que me preguntan por aquí, IESAC, lo estoy colocando en el chat. En el IESAC debe aparecer dos veces, o el IESAC debe aparecer dos veces. Una de las veces es la presentación que yo estoy colocando, ¿sí? Para los que no estén viendo la presentación, ¿sí? Ok, fíjense. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Ok, eso es Kahoot. Esto es la página de Google, ¿verdad? Van a colocar Kahoot. Atentos por aquí, por favor. Kahoot, colocan Kahoot en el buscador y ustedes le van a dar Play Kahoot, como están viendo en pantalla. Play Kahoot. Eso es una manera. Entonces, al darle Play Kahoot, necesitan un pin de juego. ¿Ok? Esa es una manera. Otra manera es copiar la URL, ¿sí? El enlace para que puedan acceder. Entonces, al acceder van a tener algunas preguntas que van a responder, pero tienen tiempo. Entonces, el ejercicio en este momento es que el que pueda, por favor, el que pueda, ¿sí? El que pueda, solo el que tenga la posibilidad. El que vea mucha dificultad de conectividad, pues sencillamente va a observar ahora cómo se da la dinámica. No pasa absolutamente nada y recuerden que queda grabado para que lo puedan repetir en algún momento. Entonces, les voy a colocar en el chat el enlace para los que quieran hacerlo. Solamente van a hacer clic en el enlace y colocan un apodo. En ese caso les pido por favor que coloquen su nombre y comienzan a responder. Este desafío es un desafío asincrónico, es decir, cada quien va a responder el reto en el momento en que lo puede responder. Repito, Kahoot me permite o trabajar en el aula y todos los niños responden a la vez, o cada uno responde en el momento que pueda. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de WhatsApp y quiero usar el Kahoot,
para precisar algunos conceptos, entonces yo paso el enlace tal cual yo lo pasé ahora por el chat. ¿Sí? Para ello, tenemos entonces dos posibilidades. El enlace que acabo de compartirles y el, la posibilidad de un PIN, que es el que aparece allí, 053 00, perdón, 053 06637. 053 06637. ¿Ok? Hacia atrás. 053 06637. Entonces, si estoy entrando con el PIN me lo da el profesor, pues se coloca y se ingresa. Una vez que se ingresa, el sistema me va a pedir, si estoy listo, en sus marcas listo Kahoot, agregas el nombre, en este caso Gustavo, y vamos. Entonces inmediatamente comienza a aparecer. ¿Ok? Es una manera de evaluar lo que vamos haciendo. Esta es una pregunta de prueba para los que no han usado nunca Kahoot. Voy a irlo haciendo con ustedes y los otros vayan haciéndolo por su cuenta sin problema. ¿Hoy qué día es? Aquí aparecen los minutos. Esto suele tener musiquita, como pueden escuchar. ¿Hoy qué día es? Pues hoy no es ninguno de estos días que está aquí, ¿verdad? Lunes. Pues lunes, buenísimo. Siguiente. La gamificación es, entonces fíjense cómo estoy viendo niños por allí, una técnica, una estrategia, una dinámica o una forma de juego. ¿Qué es Kahoot? Entonces el estudiante lo que hace es responder lo que él considere, ¿sí? Una estrategia. Pues está mal, es una técnica. ¿Cuál es la diferencia? Que la estrategia es mucho más amplia que la técnica, es mucho más amplia porque piensa en todo el proceso que incluye el Kahoot. Entonces el Kahoot, eso, muy bien, profe Eduardo. El Kahoot es parte del proceso de esa estrategia, con lo cual es una técnica concreta de evaluación mediante el juego. Seguimos. Siguiente. ¿Verdadero o falso? La gamificación se centra en el aprendizaje basado en el juego, ¿cierto o falso? Falso. Sí, por eso, muy bien, profe. Por el sonido, además el sonido es muy particular, con los chicos es fabuloso, falso. Entonces, bien, tengo correcto. Entonces, ¿qué pasa con Kahoot? Que Kahoot, además de valorar la respuesta correcta, tiene una recompensa que es hacerlo lo más rápido posible. Entonces, esos son dos elementos que van uniéndose. Entonces, ya no es solamente responderlo bien, sino responderlo en el menor tiempo posible. ¿Les suena eso? Sí. Les debe sonar de lo que les dije antes sobre que las organizaciones habitualmente lo que hacen es, usando la gamificación, pedirle al empleado no solo que sea eficaz, sino también eficiente. Es decir, no solo que lo haga bien, sino que lo haga bien en el menor tiempo posible y con el menor uso de los recursos. Entonces, por lo tanto, que lo haga más rápido. Vamos con la siguiente. ¿Ven? Estoy en el 721. Edward, que sería Ed, me imagino, va por 949. Vamos a seguir, digo yo. Él me va indicando cómo voy. Ese es el proceso, ¿no? La gamificación cubre una necesidad. La necesidad de progresar y de autorreconocimiento, la necesidad de reconocimiento por parte de la comunidad, la diversión o la competitividad. Bueno, yo creo que es la necesidad de progresar y el autorreconocimiento. Entonces, Kahoot me dice que exacto, son como juegos de agilidad mental,
pero yo lo creo. Es decir, yo establezco qué es lo que quiero preguntar, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar sencillo cómo se hace, ¿no? Cómo lo pueden hacer. Fíjense que en esta pregunta la gamificación cubre una necesidad, las 4 respuestas son correctas. Adelante, profe, sí. Sí, profe, ¿quiere comentarnos algo? Vale, seguimos. Entonces, otra pregunta. Fíjense que me va colocando la racha de respuestas correctas y los puntajes que de alguna manera voy obteniendo. Sigo. Este es el cuadro clasificatorio. Siguiente. Los pilares de la gamificación son, se supone que yo estoy preguntando cosas de lo que acabo de explicar, ¿verdad? Y eso puede ser el cierre de una clase. Que toda mi clase termine con un pequeño Kahoot de 1, 2, 3 preguntas y que el estudiante vaya recibiendo recompensas sobre eso, ¿no? Recompensas de distinta naturaleza. En algunos lugares de difícil acceso o donde la comunicación es difícil para hacer este tipo de juegos al tiempo, todo el mundo al mismo tiempo, entonces se utiliza esto. Vamos a responder. Aquí no respondí por estar hablando, ¿no? Los pilares de la gamificación es motivación, acción y realimentación. ¿Ok? Esto queda abierto. Bueno, yo lo abrí por todo este tiempo, ¿no? Él dice, ¿no? Guarda este enlace y regresa a ver el podio una vez que el desafío haya finalizado. ¿Ok? Si yo finalizo en este momento el desafío, si yo lo cierro, yo lo tengo en otra página, el desafío como profesor. ¿Ok? Entonces yo puedo cerrar el juego si lo deseo. Vamos a ver cuántas personas han podido jugar. Solamente han podido jugar 6. Voy a terminarlo ahora. ¿Ok? Vamos a refrescar aquí. Ver podio. Y entonces ya terminó el Kahoot. ¿Ok? Vamos a ver el podio de cómo quedamos. Sobre la gamificación, en el tercer lugar, Linja. En el segundo lugar, Kleiber. Y en el primer lugar, entonces fíjense toda la ¿no? Que de alguna manera son los 3 que obtuvieron mejores promedios porque no solo lo hicieron bien, sino que también lo hicieron rápido. Rápido es no rápido en función del otro, sino rápido haciendo el trabajo él. O sea, si tenías 30 segundos, lo hiciste en 2. No es lo mismo haberlo hecho en 10. No es lo mismo haberlo hecho en el segundo 19. Eso tiene sus diferencias importantes. ¿Ok? ¿Dónde y cómo puedo trabajar el Kahoot? Bueno, el Kahoot es muy sencillo. Vamos a mostrarlo. ¿Sí? Busco Kahoot. Recuerdan que antes les dije, para jugar se entra donde dice Play Kahoot. Eso es lo que le decimos a los estudiantes. Cuando usted tenga el Kahoot hecho, terminado, usted va a entrar y va a decirle al estudiante, entra en Play Kahoot. Y este es el pin o este es el enlace. Repito, el enlace lo puedo compartir por distintos medios. Lo puedo compartir por el WhatsApp. El estudiante, supóngase, tienen toda la mañana o todo el día o 2 días para hacer el Kahoot. O algunos profes, repito, que tienen zonas de difícil acceso, donde el estudiante no siempre puede conectarse todas las veces que quiere. Hay algunos profes que lo están haciendo el fin de semana. Colocan el Kahoot el viernes y lo ponen a cerrar el domingo. Y el lunes dan los resultados, dándole un poco más de flexibilidad al estudiante para realizar el Kahoot. Es una aplicación que se puede descargar, no es muy pesada. Y repito, el estudiante no necesita registrarse, el docente sí. Para crear el Kahoot, usted como docente entraría
en el primer enlace que le aparece de Kahoot. Él le da la bienvenida y usted puede iniciar sesión, está traduciéndose, ¿no? Iniciar sesión o registrarse. En cualquiera de las dos, usted utilice su cuenta de Google, ¿sí? Voy a iniciar sesión. Ya él me reconoce por tener la cuenta de Google, ¿ok? Y voy a mis Kahoot. Estos son mis Kahoot, algunos sobre diseño instruccional virtual, introducción a la educación superior, gamificación, innovación pedagógica, sobre los sacramentos, 8 preguntas sobre los sacramentos que los podríamos hacer, ¿verdad? Sobre la vida de Madre Alberta, sobre la evaluación de los aprendizajes, en fin, tenemos distintas maneras. Por ejemplo, las preguntas de la vida es el libro de Fernando Sabater y usamos el Kahoot para verificar el avance en la lectura del libro, ¿sí? Eran como pequeñas preguntas que tenían que responder los estudiantes y eso me permitía saber a mí si el estudiante si estaban leyendo el libro e iban avanzando en los capítulos del libro. Es decir, que lo puedo utilizar para distintas cosas, ¿no? En una catequesis, en una actividad de catequesis, pues hice Adviento Navidad, en otra trabajé los sacramentos, en otra la didáctica aplicada, y así puedo hacer diversos casos. ¿Ok? Eso puede ayudarnos siempre, porque además se queda y yo lo puedo reutilizar. Voy a crear un nuevo Kahoot muy sencillo con 2 preguntas, un poco para que vean cómo es. Una vez que estamos dentro del Kahoot, le damos crear y tenemos la posibilidad de colocar imágenes. Esto es importante porque yo también puedo pedirle al estudiante que analice la imagen, que observe la imagen y sobre ella me responda algunas preguntas. ¿Ok? Entonces empieza a escribir una pregunta. La pregunta que yo siempre utilizo es el día, una pregunta sobre el día, sobre qué día estamos hoy, por ejemplo. Eso ayuda como a ubicarse y es una pregunta de prueba. Ayuda mucho a los participantes a ubicarse si no lo han hecho, o sea, si no conocen la herramienta, lo que nos acaba de pasar a todos. O una pregunta muy sencilla, pero que no tenga ponderación, ¿sí? Cada pregunta tiene una ponderación y yo puedo quitársela o no. Escribo, por ejemplo, hoy es día, esa es mi pregunta, y agrego tantas respuestas yo desee, ¿sí? Establecer límite de tiempo, establecer puntos, establecer opciones de respuesta, incluso puedo duplicar la pregunta o sencillamente eliminarla, ¿vale? Agrego una respuesta. Bueno, hoy es domingo. Hoy es miércoles. La respuesta que es correcta, yo le coloco aquí, paso el botoncito y la coloco correcta y se me coloca en verde. Incluso puedo colocar una imagen. Es decir, puedo usar imágenes no solamente para preguntar, sino también para responder. Y puedo colocar más opciones de respuesta. ¿Ok? Puedo colocar que hoy es viernes y puedo colocar que hoy es jueves. Y eso ya es una pregunta. Voy a revisar la puntuación. La puntuación es estándar, 1000, doble, 2000 o sin puntos. Baje las apuestas de la pregunta y elimine los puntos. Hecho. Entonces, esta pregunta no tiene puntaje. ¿Ok? Segunda pregunta. Entonces, fíjense. Aquí es importante lo siguiente. Kahoot solo me permite 2 tipos de preguntas. Lo que ellos llaman examen o quiz, que son preguntas de selección simple, o verdadero o falso. También me permitiría crear rompecabezas o escribir la respuesta.
es decir, escribir la respuesta corta, lo que llamamos completación, o hacer encuestas, pero solo me los permite, fíjense, esta coronita quiere decir que es el sistema de pago. Entonces, para las opciones gratuitas, que son las que nos interesan, nos quedamos con examen y con verdadero. Verdadero o falso. Vamos a hacer una de verdadero o falso. La gamificación nació en las escuelas innovadoras. ¿Eso es cierto o falso? Es falso. Dijimos que la gamificación nace o nació en las organizaciones no escolares. Entonces, yo en este circulito que tienen en la parte superior derecha, yo establezco la que es correcta. Puedo aquí subir imágenes, puedo subir videos de YouTube, si es el caso, si necesito que el estudiante vea algo antes de responder. ¿Ok? A veces tenemos esquemas, a veces tenemos infografías o tenemos pequeñas imágenes que hemos preparado y que las usamos. Antes de terminar, le coloco el título a este Kahoot, cómo agregar preguntas en Kahoot. Puedo hacerle una descripción, pequeño tutorial sobre la creación de un Kahoot. Puedo ponerle una imagen de portada, puedo cambiarle el idioma si lo quisiera. En este momento está apagado, o sea, no está en uso, y le doy hecho. Cuando le doy hecho aquí, es que está listo, yo puedo editar o reproducir. Si yo le doy reproducir, es que quiero, en este caso, enseñar que ustedes pudiesen conectarse con sus dispositivos ahora y responder de acuerdo a lo que aparece en mi pantalla, que es como solía utilizarse con acciones presenciales. Los que lo hemos usado, lo hemos hecho desde hace tiempo así. Pero lo que les decía es la forma que está en la parte derecha, que es de autorresolución. Y esa asignación que está allí, de alguna manera, es lo que acabamos de hacer. Cada quien lo hace en su tiempo. Entonces, supóngase que usamos esto porque no todos los niños pueden conectarse al mismo tiempo. Entonces, usted lo que quiere es que ellos participen, pero que lo vayan haciendo durante la semana, por ejemplo. Algunos colocan los retos durante la semana, otros lo colocan al final de la semana, lo que les decía. Lo cierto del caso es que cada uno, conociendo su propia realidad y sabiendo cómo pueden participar los niños o los estudiantes, pues lo colocará en el mejor momento que sea prudente, que sea posible y que el estudiante se vea realmente capacitado para poder hacerlo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Veo una mano levantada por acá, dos manos levantadas por acá. ¿Quieren intervenir? ¿Quieren hacer la pregunta por el chat? ¿Algún comentario? Pueden abrir su micrófono. Perfecto, conectado, muy bien, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Sí me interesa sobre todo ajustar esto de la gamificación o cualquier herramienta tecnológica y cuál sería la opción para el que no tiene acceso a ello, ¿sí? Que es la realidad de muchos de nuestros niños y jóvenes, ¿sí? Lo que necesitamos es acortar la brecha. No quedarnos de repente, ay, pobrecito, es que no pueden. No. ¿Cómo podemos hacer que participen? O reconocer cuáles son estas herramientas y cómo puedo rehacerlas. ¿Cómo puedo rehacerlas en la dinámica habitual? Por ejemplo, hace unos meses trabajé con una comunidad de acá, en Panamá, de difícil acceso también, en una zona que colinda con Costa Rica y tienen un acceso fatal. Tanto es así que hay estudiantes que tienen líneas telefónicas de Costa Rica y con esas
tienen un poco de mejor de Wi-Fi y se conectan. Bueno, lo cierto es que hicimos todo un trabajo de gamificación por WhatsApp, ¿sí? Y eran tiempos un poco más largos. Yo usé la dinámica del Kahoot y lo que hice fue escribir preguntas en el WhatsApp y cada uno iba respondiendo, la A, la B, la C, iba definiendo cuáles eran las opciones y yo al final les respondía. Lo que sí les pedía era tratar de reunirnos en un momento en donde todos pudiésemos tener conexión y eran 20 minutos. Yo tenía las preguntas copiadas en mi celular, solo de copiar y pegar para no gastar tanta data. No usé audios, no usé notas en esos casos. Pues. No usé notas de voz porque la nota de voz recarga demasiado el uso de data. No utilicé video, solo escrito. Y ellos podían responder solo escrito. Entonces, claro, a unas situaciones de difícil acceso, nosotros lo que yo quiero que nos quede claro en esta mañana y en otras herramientas que les voy a presentar, es que la gamificación es incorporar la mecánica del juego. No es solamente tener tecnología, es incorporar la mecánica del juego y que se pueda de alguna manera desarrollar el trabajo aun cuando no tengo todas las posibilidades del mundo. Algunas preguntas que van haciendo que me parecen súper importantes. La profe Joana dice, es decir, que puedo asignar un examen y mis niños pueden conectarse según su posibilidad de horario. Sí. Usted puede hacer un Kahoot y le puede poner 10 preguntas, 13 preguntas, 15 preguntas, 20 preguntas y su estudiante lo responde hoy, mañana, pasado, traspasado. Claro, aquí es importante entender que en la educación virtual es mucho más difícil reconocer si se están copiando. Por eso las preguntas tienen que ser que ellos requieran el análisis y que yo las pueda retomar. ¿Sí? Que yo las pueda retomar, que en una sesión en línea o que a través de un audio yo pueda retomar las respuestas de mis estudiantes y aunque alguno se haya copiado porque puede suceder, pero yo me centro en que al final aprenda, en que se quede con el aprendizaje, que entre otros el aprendizaje es la honestidad, ojo, que no solamente el contenido, sino también los valores que están allí. En el colegio dice, si se pueden crear varios Kahoot de una actividad a la vez, sí, se pueden crear todos los Kahoot que usted desee y activarlos al mismo tiempo, ¿sí? O sea, yo puedo tener 3 Kahoot, supónganse que yo le doy español, aquí se llama español al castellano y literatura, a la materia, yo doy español a séptimo, octavo, noveno, a primero, segundo y tercer año de básica general o de media general. Yo puedo colocarles a cada uno el suyo sin ningún problema. O sea, no es que tengo abierto un solo proceso. Que en la próxima herramienta que voy a usar sí tiene esa dificultad. Solamente admite uno por vez. Ok, sí, yo hago la mención al WhatsApp porque pues es el proceso de comunicación, al menos de mensajería. ¿Ok? Si no hubiera conexión, por supuesto, o sea, si no hay conexión, al menos asincrónica, es decir, cada uno en el tiempo que puede, que es a lo que me refiero, ¿no? O sea, a veces puede el niño conectarse en distintos momentos de la semana. Entonces, eso es a lo que me refiero con el WhatsApp. Si no los puedo tener a todos en el mismo momento, pues dejo el espacio en un grupo WhatsApp que me permita en una semana el niño pueda responder una serie de preguntas o decir una serie de elementos. Si no tengo ningún tipo de conexión, entonces el trabajo quizás va a ser más difícil, pero no por eso menos creativo. En algunos lugares, por ejemplo, yo utilizo la gamificación en presencial, cuando estoy en presencial, y no utilizo ni una gota de tecnología, como aquel que dice, los chicos trabajan hago preguntas al azar, preguntas orales al azar, se van respondiendo y coloco en la parte frontal del aula, les pido a ellos mismos que construyan unos termómetros y ellos ya están distribuidos en pequeños grupos. Entonces, a medida que ellos responden positivamente, no solo se afectan a sí, sino que afectan positivamente a su equipo. Entonces, se va
se va como subiendo el termómetro. Entonces, a cierto tiempo, todos van a tener puntaje extra, porque además lo hago para puntaje extra. Todos van a tener puntaje extra. La diferencia va a estar en que no todos van a tener el mismo puntaje. Entonces, es un plus. Es un plus que me permite trabajar. Lo mismo lo puedo hacer sin conexión con actividades concretas como Telegram. Sí, puedo usar Telegram. Cualquier, cualquier aplicación de mensajería. Cualquier aplicación de mensajería. ¿Vale? Me sirve para eso. Telegram, WhatsApp, los que utilizan Parler, que algunos lo utilizan, eh, el Hangout o el mismo chat de Google que se genera por el correo, cualquier estructura de mensajería. ¿Sí? Eh, sí, es muy buena. Ok, Kahoot ya tiene libros descargados, o debo yo descargarlos y subirlos a Kahoot, o cómo se hace en ese caso. Cuando se refiere a libros, ¿a qué se refiere, profe? En general, Kahoot tiene creadas exámenes, pero por lo general suelen ser en inglés. Aunque usted puede dejar su examen público y otra persona lo puede reutilizar. O sea, yo puedo reutilizar de Kahoot exámenes que ya existen. ¿Ok? Puedo utilizarlos perfectamente mientras me sirvan. Lo que no puedo es reeditarlo porque no es mío. O sea, que si lo utilizo tal cual lo creó su autor. ¿Vale? Si no, lo puedo crear yo. ¿Puedo utilizar un Kahoot para los niños de preescolar? Sí. Buenísima pregunta, profe Yowali. Fíjese, eh, en, en, en el caso de preescolar, fíjense que yo les dije que podemos utilizar imágenes. Entonces yo puedo crear imágenes y sobre esa imagen hacer que el niño responda. ¿Por qué? Porque si se fijaron en el modo de responder de Kahoot, es con colores y con figuras geométricas. Entonces, el niño sencillamente puede responder con el rojo, con el verde, con el azul o con el amarillo, de acuerdo a lo que él considere que es la respuesta correcta. La única diferencia es que sí tiene que ser un poco más guiado, bien porque lo ayuden padres de familia en casa o bien porque yo los haga que se conecten y vayan conmigo. Fíjense, he dejado la pantalla que están viendo para que vean que yo puedo enseñar, es decir, lo puedo hacer directamente con el grupo, si los logro conectar así como estamos todos, o lo asigno como lo hice antes. Entonces, en cualquiera de los casos sí requiere ayuda, pero lo pueden hacer perfectamente. Lo hemos hecho con ellos. Eso sí, muchas imágenes, poco texto, y el texto si se los leemos, salvando que ya vayan avanzados en la lectura y puedan leerlos por su cuenta. Pero si no, con imágenes sirve muchísimo. Buenísimo. En este paso de la acción de Kahoot, bien porque lo estoy haciendo de forma virtual o bien porque lo estoy generando de forma asignada, es decir, en el tiempo que ellos puedan, si le doy a asignar, él me pregunta hasta cuándo lo quiero abierto y hasta qué hora, porque él se cierra automático. Ojo con eso. Incluso yo puedo quedarme sin conectividad, se me quede sin luz. Pero si yo establecí una fecha y un momento donde se cierra, él se cierra, aunque yo no entre a cerrarlo. Poco para hacernos entender, ¿ok? Question timer sería el tiempo en el que se mantenga el tiempo de las preguntas. Que otra opción también es dejar las preguntas sin tiempo. ¿Sí? Que también sería una opción. No es exactamente lo mismo, pero también sirve, o sea, se puede adaptar a la realidad del estudiante, ¿no? Cambiar el orden de las preguntas, que lo puedo hacer, para que no todos tengan la misma, o sea, ¿qué te salió en la primera? Pues la primera tuya no es la primera mía. Entonces ahí se cambia el orden de las preguntas. Nickname Generator, que no se genere un nickname, es decir, que lo que escriba el propio estudiante, que escriba su nombre al menos. ¿Ok? Y el límite de jugadores es hasta 100 de un Kahoot. O sea, en un Kahoot puedo tener hasta 100 personas jugando al mismo tiempo. Una vez que he creado el reto, le doy crear y fíjense, me sale al tiempo dos cosas
¿qué es lo que yo quiero que vean? El PIN, que está aquí, y la URL. Entonces, esta URL que está aquí es lo que yo digo que pueden compartirle por Telegram, por WhatsApp o por cualquier otra aplicación de mensajería, pueden utilizarla. Hay lugares que están usando Google Classroom como espacio directo de la como aula virtual. Pues también, si se fijan más abajo, tenemos Google Classroom, tenemos Microsoft Teams. Lo puedo trabajar en Facebook. Yo sé que hay colegios que tienen páginas de Facebook en donde trabajan con sus estudiantes o donde le van dando informaciones, tienen grupos en Facebook, trabajan más con el Facebook porque incluso los jóvenes, los adolescentes, eh, les gusta mucho el Facebook y yo sé, yo de hecho la utilizo, tengo unas cuantas actividades hechas, buenas prácticas, una conferencia sobre buenas prácticas en la enseñanza a través de redes sociales y creemos, tanto Facebook como Twitter, que nos permiten llegar a un público y a unas maneras a los estudiantes de una forma distinta. En cualquiera de los casos, yo tengo cómo compartirlo con esas redes sociales que están acá. Share Remind, que es una red que se usa muy poco en América Latina, pero también es posible. Son 5 opciones. Puedo cambiar la fecha límite, puedo ampliarla si veo que mis estudiantes no me han respondido o necesito darles un poco más de tiempo. Y puedo terminar la hora, es decir, terminarlo en el momento en que yo desee, que fue lo que hice antes, ¿no? Yo cerré el Kahoot para poder avanzar. Sí, se tienen todo ese tipo de opciones y además son gratuitas. ¿Sí? Estoy como el que vende máquinas de escribir. Cuando antes las máquinas, cuando empezaron las computadoras, el que vendía máquinas de escribir tenía que decir 1000 cosas para que la gente comprara la máquina cuando ya no la necesitaba por la computadora. Pues sí, tiene todo eso y totalmente gratis. Parezco anuncio de publicidad, la verdad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Bien, vamos a avanzar. Si no los hay o me los van comentando en el chat, hay algunas manos levantadas. Yo no sé si con esas manos levantadas me están saludando o me quieren preguntar algo. Por ninguna de las dos. Se les marcó sin querer. Me ha pasado. Bien, avanzo en lo siguiente. Hay una herramienta que se llama Genially, que seguro también la conocen. Me ponen en el chat si la conocen, por favor. Genially. Pueden ver en la pantalla cómo se escribe. Si me dicen por el chat, Genially, que seguro la conocen. Genially no la conozco, ok, no pasa nada. En Genially tenemos la posibilidad de, perfecto, buenísimo. Genially es una herramienta que me permite, imagínense un PowerPoint súper potenciado, para decírselo en lenguaje sencillo. Un PowerPoint en línea súper potenciado. Una cosa extraordinaria, que nos permite muchísimos elementos. Perfecto, la he escuchado, pero no la he trabajado. Se escribe así como la ven aquí, de genial, pero se llama Genial. Bueno, si ven, dice Genially, fíjense que una de las búsquedas es Genially para gamificar, ¿ok? Que tiene mucho valor y mucha posibilidad. Pero en este caso voy a empezar a presentarla en general para llegar a la gamificación. Genially, como ven aquí, G-E-I G-G-E, perdón, N-I-A-L-L-Y. Genially. Ok, no pasa nada. Pues. La voy a colocar por aquí en el chat para que ustedes, si desean, pues vayan tomando nota. Ok, Genially. Cuando yo entro a Genially pasa exactamente lo mismo que el Kahoot. Yo me registro o eh, mi, utilizo mi propia, perdón,
Disculpen un momento. Esto se volvió como loco. Perdonen un momentito. Bien, a ver si se tranquilizó. Pues ha sido como que genial y la que me ha dado error. Permítanme ver. Voy a entrar a mi página web. Fíjense, les decía que Genially es una aplicación que nos permite hacer presentaciones y distintos tipos de recursos basados fundamentalmente en plantillas, ¿no? Es una ventaja muy sencilla, es bastante versátil. Como todo, tiene una opción de pago que no hace falta en este momento activarla para nada, no es barata. Hay otras opciones de pago, hay otras herramientas con opciones de pago un poco más, que pudieran ser un poco más accesibles, pero la verdad que Genially no lo es. Pero tampoco haría falta. En este caso voy a entrar a mi página web para mostrarles desde allí. A ver si no me da error. Bien, les comparto mi página web, se las coloco en el chat si sirve de algo, está completamente a la orden. En lo que pueda servirles. Se llama tecnodidáctica.net. Ahí tienen mis datos de contacto. Entonces, aquí tengo algunos elementos, tengo unos cuantos tutoriales donde voy explicando eh, muchas herramientas con las que he ido trabajando, he ido enseñando, y una de esas herramientas es la que sigue a esta, que si el tiempo no nos ayuda mucho, pues ahí les va a quedar esa posibilidad de trabajarla, porque también gamifica, que es el Sócrates. En este caso, Genially, hay una conferencia que he dado sobre el uso de presentaciones efectivas. Entonces allí explico cómo se utiliza Genially de principio a fin, de paso a paso. Pero en este caso no es lo que quiero mostrar, ¿no? Sino que sepan que está allí y está a la orden. Pero en los tutoriales tengo gamificación con Genially. Está. Solo quiero mostrarles un proyecto que hemos hecho en común, las clases de filosofía, español y religión en el Colegio Pureza de María, aquí en Panamá. Hemos hecho en común un proyecto, como lo he mencionado, para el cierre del trimestre. Y ese proyecto lo hemos hecho gamificando. Entonces, esto que voy a presentar es una plantilla, y Genially tiene muchas que permiten gamificar, es decir, que tienen la estructura para gamificar desde el principio. Permítanme un momento. Entonces, esa estructura para gamificar de Genially nos ayuda de forma directa en el proceso de gamificación. Que repito, en este caso tiene una estructura bastante clara de aprendizaje, ¿sí? Pero en el caso fundamental de lo que quiero explicar, no solamente es el aprendizaje por el aprendizaje, sino que se juegue y se compartan elementos de las asignaturas. Que había un hilo conductor de las tres asignaturas. Yo, por ejemplo, enseño español, ¿sí? Aparte del IESAC y toda la consultoría pedagógica a Pureza de María, pues en el propio colegio enseño castellano y literatura, por decirlo así, en 12º. Aquí en Panamá son 12 grados todo el mundo, no solo las técnicas, sino todo el mundo. Pero además, doy clases en básica justamente porque considero que si quiero que todos los docentes realmente crean en los cambios y en la innovación,
pues me gusta mostrarlos desde dentro y no señalar hay que hacer A, hay que hacer B, hay que hacer C, pero ¿cómo lo hago? Y siempre, pues por supuesto, uno va encontrando que va a haber que te diga, no, bueno, porque tú no estás en aula como yo para saber que eso no se puede hacer. No, no, yo estoy en aula como tú y te puedo decir que sí se puede hacer, ¿sí? Solo lo que hay es que dedicar el tiempo y, por supuesto, tener la creatividad. Y yo estoy seguro que todos ustedes en ese sentido, pues me llevan pasos adelantados en eso. Entonces, fíjense, este proyecto Pensamiento, Comunicación y Fe lo organizamos 3 asignaturas que todas estábamos dando en ese periodo que se trabajó esto, todas estábamos entre la edad antigua y la edad media. Yo enseñaba en ese momento literatura antigua y medieval, la profesora de filosofía enseñaba filosofía antigua y medieval, y la hermana que estaba dando religión, que es la directora, la hermana Carla, estaba dando historia de la iglesia antigua, e iba a empezar la medieval. Entonces, esa fusión hizo que todos, con un hilo conductor, entendiendo que al final son las competencias, estábamos trabajando la misma temática desde perspectivas distintas, utilizamos este género. Entonces, esto es como se ve el Genially, como lo ven acá, y dice claramente, fíjense, Genially le van a ver un botoncito aquí que dice mostrar elementos interactivos. Entonces, cuando usted esté frente a un Genially, en mi página va a encontrar varios, él le va a decir dónde está, es decir, dónde va a tocar. Imagínense que esto se envía como un enlace, ¿sí? Como un enlace para que usted pueda acceder a él en el momento en que lo desee. Permítanme a ver si les puedo compartir el enlace. El enlace de esto. A ver. Eso es lo que quería. Copiar el enlace. Si yo se los coloco por aquí, ustedes lo pueden hacer desde donde estén ahora mismo. Ok. Le doy a empezar. Lo que quiero es mostrarlo, ¿sí? Que se ve un poquitito más grande. Ahora sí. Entonces, comienzo. No pasa nada si saben más o si saben menos. Lo que quiero es mostrar la herramienta. Empiezo. Entonces, esto lo va a hacer el estudiante solo, por su cuenta. Fíjense que esto es una plantilla. Nosotros lo que hemos hecho con la plantilla es vaciar la información que nosotros queríamos de acuerdo a la estructura de lo que queríamos preguntarle, de los temas que habíamos dado y cómo ellos podían cruzarse y ayudar al estudiante a hacer síntesis. Claro que sí, cuenten con la grabación de lo que estamos haciendo. Bien, ¿el estudiante puede hacer cualquiera de las misiones en cualquier momento? Sí, y tiene una misión final. Entonces lo importante es que él va incluso en el orden que él desea. En este caso voy a ir en un orden correcto, correcto no, en un orden numérico, pero él puede ir en el orden que él quisiera. Lo importante es que tiene que hacer todas las misiones para poder completar la misión final. ¿Qué tiene aquí? Bueno, aquí esto lo tiene la misma aplicación. Entonces, ¿cómo se compone la estructura de la iglesia? Entonces, del área de religión se le pide que mire el siguiente video y realiza tu mapa mental, según el modelo de Tony Buzan. ¿Y cómo lo han visto en clase? Entonces, una pregunta concreta que se trabaja en religión, pero que además todos los demás profesores, el de español y la de filosofía, también lo ven. Entonces, es un aprendizaje colectivo. Haz clic en el icono para subir el mapa al formulario. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos un formulario de Google para que el estudiante subiera su enlace. Supóngase que él no puede subir el enlace, que él lo que puede es terminar eso, tomarle una foto y mandárselo a usted al Classroom o mandárselo a la mensajería. Pues así es, no pasa nada. Se avanza una vez él está listo para las preguntas y son preguntas relativas a lo que él vio en el video. Entonces, pero está jugando, se refiere a la justicia en relación directa con la misericordia. Sí. San Agustín, la respuesta es incorrecta, pero puedes volver a intentarlo. Vuelve a leer la pregunta. Se refiere a la justicia en relación directa con la misericordia. Santo Tomás Becket. No, no es Santo Tomás Becket. Vuelvo a intentarlo.
Entonces, nada, por descarte. Pero ya me queda que es Santo Tomás de Aquino y avanzo. Pero ahora me preguntan, en la Divina Comedia, el poeta Virgilio acompaña a Dante a el Monte Olimpo y el Hades, el infierno y el purgatorio, y el infierno y el Monte Olimpo. Si tengo claro que el Monte Olimpo es en Grecia y que la Divina Comedia, pues rara cosa dice de Grecia, sino más bien de Roma, pues entiendo que es infierno y purgatorio. Si no, pruebo. Entonces me lleva a recomponer lo que he hecho. Fíjense que no estoy penalizando al que lo ha hecho mal, le estoy dando oportunidades y eso es generar retos que voy resolviendo. Al final es casi que una recompensa porque te estoy dando la posibilidad de enmendarte y todavía no te estoy evaluando. Con los envíos que se van haciendo es que nosotros al final podíamos colocar una calificación, pero realmente era que gamificaran, era que de alguna manera disfrutaran en la síntesis que intentaban hacer a través del juego. Platón y Aristóteles coinciden que la justicia es una cualidad, un valor o una virtud. Dicen que una virtud, ¿verdad? La Divina Comedia pertenece a la Edad Media, antigua o moderna. La Edad Media, entendiendo que el Renacimiento parte de allí. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que corresponde. Equidad, justicia, igualdad. Equidad no es equidad. A ver, es la voluntad constante de dar a cada uno lo que corresponde. Igualdad o justicia. Justicia. La Divina Comedia fue escrita por, fíjense que en este caso es para verificar si saben escribir el término correcto, Alighieri con GH. ¿Qué significa república? Cosas del Estado, cosas de la gente, cosas del pueblo. Vamos a ver, cosas del pueblo. ¿Qué representa el empirio en la Divina Comedia? Lugar donde moran los buenos, lugar donde moran los santos, lugar donde moran los pecadores, donde moran los buenos, creo. ¿Cuál es la máxima aspiración de la felicidad? Y así sucesivamente eh, va de alguna manera generando una estructura de trabajo directa que permite al estudiante ir respondiendo una serie de preguntas tal cual como lo ha hecho en Kahoot, pero creadas con plantillas en Genial. ¿Vale? Quiero mostrarles al final, hay varias actividades. Fíjense, esta es una imagen de la Divina Comedia, ¿sí? Sobre todo lo que es el infierno y se hacen preguntas a la imagen, ¿no? La imagen se refiere al paraíso, purgatorio o al infierno. ¿Cuántos círculos conforman el infierno de Dante? El séptimo círculo se divide en cuántas partes y así sucesivamente, ¿no? Llego a otras misiones para que podamos observar, ¿no? Esto es un casillero. Entonces me preguntan qué hora es. Pues esta es 8:20 y aquí tengo una posibilidad. Es hora de ir a la clase de educación física y entonces se hace clic en la Biblia para responder. Aquí hay una serie de preguntas donde el estudiante va a responder con un formulario. Entonces, fíjense todo lo variado que puede hacer, que puede hacerse y que de alguna manera representa el trabajo de lo que queremos mostrar de modo directo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien. En el mismo proceso de gamificación tenemos la aplicación Sócrates. Sócrates es una aplicación creada como soporte de aula, es gratuita y solo se crea usuario y perfil para el docente, un poco en la misma línea de lo que sí, pregunta de Genial. Y sí, estas mismas plantillas se pueden adaptar a los más pequeños. ¿Ok? Este es un escape room, un escape game que se genera, que puede servir para cualquier edad. La verdad que fue adaptado así. Hay otra actividad que yo tengo en Tecnodidáctica que está dirigida esto está dirigido a la educación virtual, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser de utilidad también y que de alguna manera
que nos puede servir a todos. Estadísticamente hablando, en ejercicios que he ido haciendo de investigación, la que más gusta es Kahoot, pese a los estudiantes, a los chicos, a los niños, a los adolescentes. A los adultos está entre Kahoot y Sócrates. Sócrates gusta mucho, lo que pasa es que Sócrates es un poco más seria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay otra herramienta que se llama Quizzes, que también les gusta mucho a los estudiantes, a los adultos, me refiero, a los estudiantes adultos. Pero Kahoot es la que más gusta, la que más llama mucho la atención. La verdad que toda la dinámica, el podio, la música, la interacción es muy interesante y gusta mucho, llama mucho la atención a los estudiantes, la verdad que sí. La diferencia está en que las plantillas de Genially y Socrative parece mentira, pero son más completas. O sea, si se ponen a trabajar con ellas, se van a dar cuenta que esta es mucho más completa. En Genially, porque tienes muchísimas, ¿cómo se dice? Plantillas. De hecho, hay algunos juegos creados así a modo de Minecraft, que no sé si lo conocen, o juegos de búsquedas en fábricas. O sea, tienen muchas plantillas para jugar de infinidades de maneras, ¿vale? Genial. Y en el caso de Sócrates, que es lo que voy a presentar ahora, tiene más tipos de preguntas y la interfaz es mucho más organizada. Pero repito, al final siempre les gusta más Kahoot. Eso por experiencia, ¿no? Ahora, cuando he puesto actividades de Sócrates, las hacen sin problema. Cuando he puesto actividades de Genially, las hacen sin problema. O sea, si les gusta, llama su atención, los entretiene, sienten que juegan, o sea, que se logra el objetivo, pero les llama mucho la atención Kahoot. También es verdad lo siguiente, que creo que puede ser bien extremo. Si siento que hay mucha aceptación y percibo por datos estadísticos que es Kahoot. Sin embargo, también donde más conseguido detractores ha sido Kahoot. Es decir, en Sócrates no le ponen peros. Gusta, pero es más plano, más intermedio. En Genially no ponen peros, es más intermedio. Pero en Kahoot sí hay estudiantes que, por ejemplo, la música más bien nos pone nerviosos. Y están respondiendo y se colocan con mucho nervio. Eso por una parte. Y por otra, Sócrates no tiene límites de tiempo en las respuestas y Genially tampoco. Pero Kahoot sí. Eso también a muchos estudiantes les genera mucha angustia, porque tengo solo 20 segundos para responder, 30 segundos para responder, un minuto para responder. Eso a algunos estudiantes les genera angustia, seguramente porque no se sabe la respuesta, pero ustedes saben muy bien que no necesariamente es no saberse la respuesta, sino que sencillamente les genera angustia. Entonces, allí eso es importante tomarlo en cuenta. Decía que de Sócrates, tanto como Kahoot o como Genial, en este caso el estudiante no necesita registrarse, necesita es un solo dato, es el room, es decir, en la sala en donde tienes que acceder para hacer el examen o para hacer la actividad. Sócrates se ingresa a www.socrates.com y usted puede crear su cuenta como docente o lo mismo, entrar con su cuenta ¿cómo se dice? Con su cuenta de Google, con su cuenta de Gmail. ¿Vale? Avanzamos, aceptan su cuenta free, gratuita, y finalizan su registro, si es el caso. Esta es la interfaz de Sócrates. Sócrates, a diferencia de Kahoot, tiene tres maneras de trabajar. El quiz, que es hacer el examen tal cual como lo acabamos de hacer, pues yo coloco una serie de preguntas y cada uno las va respondiendo por su cuenta. El Space Race, que es cada cual responde por su cuenta, pero se genera un juego de equipos que es aleatorio. Es decir, yo le coloco al Space Race, que lo vamos a hacer ahora, una cantidad de grupos, 3.
todos los que acceden al Sócrates en ese momento, por defecto son ubicados cada uno en un grupo, pero no sabes que el otro está en tu grupo, ¿sí? Esa es la gamificación siempre vista, ¿no? Cada uno responde para sí, pero afecta el avance o no del equipo, ¿ok? Y el resultado final es de equipo, aunque después yo pueda descargar el resultado individual, ¿ok? Eso, no, eso sí, creo no haberlo dicho en Kahoot, y en Sócrates lo aprovecho y lo digo para las dos. Al finalizar la actividad, se me descarga por la vía de PDF o en hoja de cálculo de Google, en el caso de Kahoot, me manda al Drive los resultados, es decir, con los apodos, qué respuestas hubo en cada pregunta y qué respuestas generales se dio. De tal manera que si yo quiero ponderar, calificar esas participaciones, lo puedo hacer y me queda el respaldo. Mira, tú entraste y de 5 preguntas hiciste solo 4 porque el sistema, eso es lo que me refirió. En la quinta, no respondiste por falta de tiempo. Es decir, te genera un informe de lo que sucedió en la actividad. Eso me olvidé de mencionarlo en el Kahoot, pero en el Sócrates, como digo, está muy claro y además se puede también descargar. Y el exit ticket que tenemos por aquí, que es la posibilidad de hacer preguntas de cierre. Algo haremos ahora para terminar y evaluar. ¿Qué me permite hacer Sócrates? Me permite hacer preguntas de selección simple, como la acabamos de hacer en Kahoot, de verdadero o falso, como la acabamos de hacer en Kahoot, y preguntas de respuesta corta, como las vamos a hacer ahora. ¿Ok? Y preguntas rápidas que permiten crear cuestionamientos rápidos en plena actividad y salir, ¿no? Preguntas de salida. Bueno, estas páginas que ven, que de alguna manera yo les dejo en el tutorial de Sócrates, son maneras de cómo hacer crear un quiz, cómo agregar las preguntas. Lo mismo también me permite crear imágenes, agregar imágenes tanto en la pregunta como en la respuesta. Eso un poco adelantándome a las que trabajan en preescolar y primaria, pues ayuda. Coloco el nombre del quiz, del examen en este caso, coloco los tipos de preguntas que deseo y al terminar debo guardar. Ahí debo guardar. A distinción de Kahoot, que se guarda en la nube y que no necesito darle guardar a cada rato. Solo le doy al final que está hecho, pero no tengo que guardar permanentemente. En el caso de Sócrates, al finalizar, o sea, si quiero salir, debo guardar porque si no puedo perder lo que he hecho. ¿Vale? Sigo. Fíjense, esta es una pregunta de selección simple que tiene una imagen que puede servir bien para orientar la pregunta o sencillamente para adornarla, pero que queda muy bien. Esta es una pregunta de selección simple o de opción múltiple, una pregunta de verdadero o falso y una pregunta de respuesta corta, de contestación. Y tú colocas las opciones de respuesta. Voy a avanzar porque es parte de lo que vamos a hacer ahora. Para añadir nuevas preguntas, sencillamente se hace clic sobre cada uno de estos iconos que aparece acá. Las preguntas se pueden estandarizar. Sócrates es un sistema muy utilizado en América del Norte, en colegios de Estados Unidos, de Canadá, y que sirve en las propias escuelas y por lo tanto obedece originalmente al currículum de estos países. Sin embargo, yo puedo estandarizar mis preguntas, mis exámenes y hacer los estándares para otros países. Entonces también tiene esa opción. El estudiante necesita saber lo que decía antes, ¿no? El nombre de la clase, solamente eso, coloca su nombre y comienza a responder. En ese caso tenemos el Space Race, que se inicia de esta manera. Se escoge el examen que se quiere llevar, la cantidad de equipos y
icono de los equipos. Es bien agradable. Esta es la interfaz que vamos a ver ahora sobre el Space Race y cómo se va avanzando. ¿Ok? Vamos a hacerlo de una vez. Esto es cómo se van a ver los resultados y la posibilidad de descargar los reportes en la parte superior derecha. Bien, vamos a hacer el Socrates ahora. Vamos a ver si me permite y no me genera problemas por aquí. Ok, voy a entrar a Socrates para que lo veamos en ejercicio. Socrates Home, recuerden que es solo el docente. El estudiante no necesita eso. En todo caso, el estudiante le dice aquí Student Login y sencillamente lo que necesita es el aula. Vamos al Home. Este es el Home. ¿Sí? Inicio sesión del profesor. En los colegios donde Sócrates se utiliza para hacer pruebas, generalmente hay lugares donde los exámenes todos se hacen ya de esta manera, entonces sí puede iniciar sesión, pero nuestros estudiantes que lo van a usar una vez cada cierto tiempo no. Entonces fíjense, esto es, en este caso, mi aula. Mi aula se llama Gustavo 1165, ¿sí? Es por ahora, yo le puedo cambiar ese nombre. Voy a generar una carrera espacial. Genero la carrera espacial. A ver. Puedo elegir una prueba. Puedo elegir educación virtual. Puedo elegir día de la semana. Puedo elegir aspectos de la religión. ¿Sí? Vamos a revisar las pruebas primero. Por ejemplo, esto es un ejercicio. Guardar y salir. Educación virtual. Aprendizaje. Vamos a hacer el de educación virtual a ver qué tal. ¿Ok? Voy al inicio, carrera espacial, educación virtual. Le doy siguiente, digo el número de equipos, voy a poner solo 3 equipos. Asignar automáticamente los equipos, entonces cuando ustedes entren, él mismo les dice, usted está en el equipo azul, en el equipo magenta, en el equipo limón, ¿sí? Y puedo cambiar el icono, ¿no? Puedo poner un oso, una abeja, una bicicleta, una nave espacial, un unicornio. Vamos a poner una abeja. Y me solicita esto. ¿Se necesitan los nombres? Sí. Es decir, que tienes que colocar tu nombre al acceder. Puedes ordenar aleatoriamente las preguntas, cambiarle el orden, por supuesto, ordenar aleatoriamente las respuestas, eso también ayuda, mostrar el feedback a la pregunta, ¿sí? Y mostrar la puntuación final, ¿sí? Puedo empezar. Aquí te dice si es un intento o no, pero es solamente si eres pro, es decir, si estás pagando. Si le doy a empezar, ustedes ya pueden iniciar. Fíjense cómo inmediatamente esto se coloca. Entonces, van a ir a Socrative. Voy a poner el enlace que puede ser más sencillo, Student Login, y les va a aparecer eso. ¿Ok? Room name, acuérdense que es Gustavo, lo estoy poniendo en el chat, para que le hagan clic y ahí van a colocar de una vez Gustavo 1165 en mayúsculas y sin espacio. Gustavo 1165. Pueden cambiarle el nombre, por supuesto. Inicio del estudiante. Gustavo 1165. Como lo están viendo en pantalla, pueden, se le da unirse y se introduce el nombre. En mi caso puedo introducir mi nombre, ¿verdad? Gustavo. Aquí voy a tener un problema porque estoy entrando con doble rol. Entonces me ha sacado del rol de docente y me está poniendo en el rol de estudiante. Lo que quiero es mostrarles cómo se va a ver para que lo puedan hacer. Inmediatamente me puso en el equipo azul y comienzo a responder. Tengan la bondad de hacerlo ustedes, por favor. Cierro sesión para que no se vea y
aquí se tiene que apreciar el resultado. Vamos a ver si podemos entrar. Los que puedan entrar se los agradecería. Ven, me ha sacado de acá. Lo que ustedes recuerden de educación virtual que les pueda servir, ¿vale? Les recuerdo, room name Gustavo 1165, le dan join o unirse y continúa. Según esto, hasta ahora nadie se ha ingresado, pero puede que sí, a veces se tarda. También Socrative tiene su aplicación en teléfono y pueden colocar justamente de una vez la aplicación apenas se abre, pide el nombre de la clase y de una vez el nombre, ¿vale? ¿Alguno ha podido ingresar? Si me lo puede comunicar por chat, por favor. Refresco por aquí a ver si nadie ha podido ingresar. Si me siguen, están allí todavía. Sé que algunos están presentando dificultades de conectividad. Alguien si me escribe por favor en el chat. Aquí hay una persona que ya está en la sala, me dice. Vamos a ver. Hay dos. No han respondido todavía. Ok, se comenzó a mover. Están respondiendo. El grupo Magenta. A ver quién más. A ver cómo avanza. A ver, el grupo azul está interactuando. A ver cómo va eso. Ok, los grupos están en pugna. Ok, puede suceder que si alguno se responde correctamente, eh, pues no avance mucho más. Eso también puede darse. Ok, vamos a ver quién gana entre el magenta y el azul, a ver si el Lima avanza. Es un poco entonces este efecto gamificador. Fíjense que cada uno está trabajando en su propia respuesta. No saben a qué equipo a qué equipo pertenece, pero al final los resultados de cada uno van afectando a los otros. Entonces no sé a qué equipo pertenezco, o sea, sí sé a qué equipo pertenezco yo, pero no sé quiénes pertenecen a mi equipo y por lo tanto puedo estarlos afectando o no de acuerdo a lo que vaya respondiendo, ¿no? Vamos a terminar por ahora para ir cerrando. Eh, a ver qué me dice. Vamos a terminar. Estos son los resultados. Puedo mostrar los resultados. Puedo mostrar las respuestas. ¿Sí? No muestro los nombres. ¿Ok? Eso sí, si vamos a trabajar Sócrates, yo siempre, cuando esté en esta parte, siempre recomiendo no mostrar los datos de los nombres, ¿no? No se expone a ningún estudiante, solo lo que nos interesa fundamentalmente es las respuestas que se han generado y por lo tanto lo que queremos decir. Aquí hay tres preguntas muy sencillas, yo puedo mostrar la pregunta, eso sí,
La educación virtual es aquella que se trabaja por correo, se trabaja en la web o se trabaja por teléfono. Pues es la que se trabaja en la web, ¿ok? Se entiende que es en la web el entorno donde la educación virtual se trabaja habitualmente. Repaso, la educación virtual es igual a la educación a distancia. El resultado es, mostrar el resultado, es que es falso. La educación a distancia es mucho más amplia y la educación virtual es parte de la educación a distancia. ¿Ok? La educación virtual es una de las tantas maneras como se concibe y desarrolla la educación a distancia, que es previa y la contiene. ¿Ok? Y luego, la última pregunta, la educación virtual tiene como principio central, aquí hay 3 respuestas, se pueden mostrar los nombres, que es este caso, no mostramos los nombres, educar a distancia, mejorar la calidad educativa, autoaprendizaje. Bueno, y la respuesta era la interactividad, que es el principio que permite la relación directa con el estudiante y que todo el entorno, virtual se centre en él o ella más que en el docente. Entonces, esto es el Sócrates. Fíjense que es muy parecido a Kahoot, no genera tanta angustia, tiene la posibilidad de generar 3 tipos de preguntas, que fue lo que estoy mostrando con este pequeño quiz, y que puedo obtener, exportar mis resultados, como decía, y procesarlos con beneficios de forma directa. ¿Hay preguntas hasta aquí? Vale, nos quedan 4 minutos. Entonces, si quisiera que en el chat o a través del micrófono, pues hicieran algunas preguntas que puedan servir para ir cerrando un poco la dinámica y por lo tanto, pues ir también cerrando este proceso de conferencia, taller, pues, que hemos querido realizar esta mañana para ustedes. A ver, ¿qué podemos colocar en el chat? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sé que hay algunos problemas de conectividad, pero bueno, puede servirnos algunas preguntas. Igual la grabación a través de la hermana Vanessa se las hacemos llegar para que las puedan tener y en todo caso pues compartirlas con un poco más de tranquilidad. ¿Vale? Preguntas, comentarios, inquietudes. ¿Todo correcto? ¿Todo complacido? A ver. No se le entiende, profe. ¿Aló? Ajá, a ver. Se le terminó de caer la sesión. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta, inquietud? A ver si hay un mensaje. Éxito. Éxito aquí en Venezuela es aplicable. Algunos de los problemas pudieran ser de calidad del servicio de Internet, pero vendrán tiempos mejores. Así es, profesor Henry. Son aplicables y lo que me interesa es que nos queden las ideas de cómo lo puedo hacer, de cómo lo puedo adaptar y que al final puedo ir generando recompensas. Lo que sí necesito tener claro, cuáles son las reglas, ¿sí? Porque eso es lo que va a dar también como estructura de juego, ¿no? Muy agradecidos, muy agradecidos por estas herramientas. Tenemos la oportunidad de innovar y hacer que los estudiantes estén motivados. Muchas gracias por estos nuevos métodos. Claro que sí, que los pueden aplicar. No, gracias a ustedes por compartir, por la paciencia. Yo sé que no es el mejor entorno, pero bueno, es el que tenemos en este momento a mano. Espero que la grabación les sea de utilidad, que llegue a todos. Las vamos a subir tanto en YouTube para que quede disponible y visible para todos, pero también la grabación propiamente que nos genera Google, por si necesitan descargarla y trabajarla offline, también es una buena oportunidad. Pues no, gracias a ustedes
tienen los tutoriales. Pueden entrar en mi página www.tecnodidáctica, los estoy escribiendo en el chat, tecnodidáctica.net, tecnodidáctica.net. Ahí tienen, bueno, conferencias, publicaciones, y hay una parte que dice tutoriales. Y van a conseguir los tutoriales. Esos tutoriales tienen un soporte en Genially, pero además tienen la posibilidad de... No, pues gracias a ustedes y por supuesto quedamos a la orden. Entiendo, profe, entiendo. Voy a ir cerrando la grabación para que no se les haga más larga, como hacen ustedes exactamente.